Abolición de la esclavitud y los sentimientos de la nación. La abolición de la esclavitud en México tuvo un desarrollo relativamente tardado, si bien no fue proporcional de clase jurídica y política. Más bien se trata de un desarrollo constitucional bajo el obstáculo de la guerra, que tuvo logros parciales. En el derecho indiano, aquí hablamos de un régimen jurídico creado por la Corona de Castilla para sus colonias de América y Asia. Después del descubrimiento de América en 1492, existía la esclavitud generalmente sobre gente de color, aunque de manera excepcional hubo casos en que también se practicó en indígenas, como se declaró por punto general el 21 de mayo de 1542, disposición de que se incorporaran las llamadas leyes nuevas en el día 20 de noviembre de 1542. Esto quiere decir que se extendió la esclavitud en Indias. Este se refería a personas de color negro y castas, mas no a los indios por regla general. En el siguiente eslabón llegamos a los caudillos de nuestra guerra de independencia, don Miguel Hidalgo y Costilla y don José María Morelos y Pavón. Hagamos dos precisiones previas. Si bien es escrito como el objetivo primero y fundamental de nuestra guerra de independencia fue la emancipación de España, no menos cierto fue el mismo movimiento insurgente, surgió a raíz de la Ilustración y por ende su gran consecuencia fue la adoptación del Estado liberal y democrático de derecho en nuestra patria. Sabemos que dentro de nuestros postulados fundamentales de la Ilustración está el reconocimiento a los principios de igualdad, derechos humanos y soberanía popular. De ahí la enorme cauda de consecuencias que trajo consigo la misma principios que se integrara al constitucionalismo moderno. La lucha por la abolición de la esclavitud y el reconocimiento de igualdad de todos frente a la ley tenía que ser forzosamente una de las grandes banderas de aquellos patriotas que tomaron en armas por nuestra independencia nacional. Ello nos explica las medidas que en este sentido tomaron Hidalgo y Morelos, que aunque carentes de efectos prácticos, representaron principios fundamentales de nuestra independencia. La toma de Valladolid en México en 1810 se encontraba en medio de distintos movimientos México, con el fin de alcanzar la independencia del yugo europeo debido al dominio español y a las fuerzas que éste tenía sobre todo el país, se tuvieron que hacer valientes esfuerzos con el fin de lograr la libertad en estos movimientos. Causaron la muerte tanto de muchos independistas como de fuerzas enemigas, incluso una gran cantidad de personas inocentes que ansiaban la libertad vieron sesgadas sus vidas en medio del conflicto. Uno de los movimientos más importantes de la independencia fue la toma de Valladolid, la cual tuvo lugar el 29 de septiembre de 1810. Ese día, el ejército insurgente tomó la ciudad, actualmente conocida en México como Morelia. El momento de la toma de la ciudad, las autoridades religiosas y civiles abandonaron el lugar, lo que propició que se lograra un dominio y contribuyó al desplazamiento español. Veamos más detalles sobre este acontecimiento en México. Narciso Mendoza, conocido como el Niño Artillero, participó en la Guerra de la Independencia de México, pertenecía a la compañía de los emulantes. ¿Quiénes eran los emulantes? Bueno, fue un regimiento de niños de entre 8 y 16 años de edad, formado por José María Morelos, el fin de tener jóvenes insurgentes para la guerra de independencia. El ingreso de los infantes a los ejércitos se daba de manera precoz, prácticamente después de haber llegado a los que hoy se denomina la tercera infancia, es decir, de entre 7 y 8 años. Debido a los altos índices de mortalidad juvenil e infantil, era común que el ejército reclutara niños y jóvenes desde muy corta edad y los hiciera partícipes de acciones militares. Uno de los personajes relevantes de nuestra historia que fueron reclutados a muy corta edad fue Antonio López de Santa Anna, quien fueron cadetes del ejército realista y para el año de 1821
Se unió al ejército trigarante, ayudando a consumar el movimiento de la independencia. Previamente a ese año, durante ese sitio de Cuautla, en 1812, destacó la defensa del lugar por la Compañía de los Niños del Ejército Americano, mejor conocido como los Emulantes, batallón infantil dirigido por el hijo de José María Morelos y Pavón, Juan Almonte, quien tenía tan solo 12 años de edad. La situación política, social y económica del país en aquella época obligaba a los niños a tomar papeles determinantes en el sostenimiento de sus familias, por lo que su acceso a las escuelas se dificultaba. El papel de las niñas también tenía una gran relevancia, pues además de aportar papeles de amas de casa, llegaban a ser elegidas como soldaderas de los batallones insurgentes. Pero sigamos adelante y vamos a ver a Morelos en Acapulco, cuando el 28 de junio de 1813 convocó una Junta General de Representantes en el pueblo de Chilpancingo, como punto intermedio entre los diversos territorios ganados por la causa de la independencia, elevando dicho pueblo a la categoría de ciudad con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, patrona del templo parroquial de Chilpancingo, y señalando el 8 de septiembre, fiesta eclesiástica del natalicio de la Virgen, del mismo año como fecha en que se debería reunir un congreso con el propósito de elaborar una constitución. Los sucesos entonces se vieron con rapidez. El 31 de agosto, Morelos sale a Acapulco con destino a Chilpancingo. El 11 de septiembre expide el reglamento de congreso. El 13 se lleva a cabo una sesión preparatoria, en la que resulta electo como presidente el cura, licenciado José Manuel de Herrera. El 14 realiza la sesión solemne de apertura y se lectura a los sentimientos de la nación. Del propio Morelos, el 15 se designa a don José María como generalísimo y encargado del Poder Ejecutivo, cuando cambió el tratamiento de Alteza Serenísima por el de siervo de la nación. Y finalmente, el 5 de octubre, promulga el nuevo decreto de la abolición de la esclavitud. ¿Qué fueron los sentimientos de la nación? Fue aquel documento que presentó don José María Morelos en la sesión inaugural del Congreso de Chilpancingo. Parece ser que fue elaborado por Carlos María de Bustamante, en donde a través de 23 artículos proponía las líneas maestras, lo que tenía que contener la Constitución que elaboraría dicho Congreso. Texto de gran relevancia histórica, pues se le considera fundamental del Estado de México. Pues bien, en el artículo 15 de los Sentimientos de la Nación, el antiguo cura de Caracuaro señaló que la esclavitud se proscribía para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo se distinguiría a un americano de otro el esclavitud. Se expiró el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán, pues se explicó que en esta población, el 22 de octubre de 1814, en cuyo artículo 24 señalaba la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Morelos fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en el pueblo de San Cristóbal de Ecatepec, con lo cual terminó la primera gran etapa de nuestra guerra de independencia, misma que entonces en una especie de vida latente, independientemente de las acciones de Francisco Javier Mina, hasta 1820, en que entró la segunda definitiva etapa. Pero hablando de la Constitución de la Libertad, establecía la religión católica oficial. Tenía marcada la división de poderes, bien resaltado la abolición de la esclavitud y reconoce como fuerzas políticas al ejército, la iglesia y el Estado. En fin, esperamos que con estas modestas letras hayamos aportado un muy modesto grano de arena a nuestra historia jurídica.